programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muchas cosas, pero es una fecha muy particular que la vamos a comentar un poquito más adelante. Estamos hoy temprano en la mañana, aunque nunca tan temprano, con Juan Enrique Holguín, haciendo este programa de Revelando, de tal manera de comentar los acontecimientos que han ocurrido en los últimos días, los que están ocurriendo en este momento, ver cuál sería nuestro futuro, nuestra proyección, nuestra apreciación de lo que podría pasar. Así es que pensamos llevarles algunas ideas, transmitirles algunas inquietudes, de tal manera que todos reflexionemos en estos días tan especiales que estamos viviendo, muy malos por los demás, y siempre tratando de mirar una luz de esperanza que siempre la hay, por lo menos aquí en Chile. Estamos acostumbrados a las tragedias, productos de las fuerzas de la naturaleza. Esto tomémoslo también como las fuerzas de la naturaleza de una población que ha bajado a los niveles instintivos, saliéndose del marco de la cultura, y por eso que también tenemos que enfrentarlo desde esa perspectiva. Me acompaña Juan Enrique Holguín, panelista los días martes, y Daniel Arellano, de los días miércoles, y estamos aquí el día viernes. Así que un saludo a todos nuestros auditores nacionales, internacionales, y listos para comentar los acontecimientos de hoy. Juan Enrique. Daniel, muy buenas tardes. Son un poquito pasado el mediodía. En realidad, esto es una situación particular, amigos auditores. Estamos dejando grabado el programa de la tarde, pero ustedes entenderán los motivos y creo que está de más explicitarlo. Un agrado, como decía Daniel, también de poder estar presente a través de la radio, este medio tan importante para tratar de transmitir a todos ustedes, auditores de la quinta región y de donde estén en cualquier lugar del mundo que nos escuchen, nuestro mensaje de esperanza, nuestro llamado a la cordura, porque creo que en estos días de tanta tragedia, tantos dramas que hemos visto, es válido, es necesario y es muy importante los llamados a la cordura. Y en ese sentido, amigos auditores, es mi percepción personal, no sé qué pensará usted, pero evalúe lo que le voy a comentar. He echado de menos, he visto una carencia en nuestros actores políticos, en la gente de medios de comunicación, de hacer un llamado a la cordura. Y finalmente, yo creo que después de ya más de 3 semanas que estamos en este tema, yo creo que ya llegó el momento de decir no más a las manifestaciones. Y quiero, Daniel, fundamentarlo un poco, porque alguien dirá, este señor está loco, si la población, la ciudadanía tiene derecho a manifestarse. Sí, pero yo creo que ya fue suficiente. Y hoy en día estamos viendo que las manifestaciones están dando pie para que se continúe destruyendo nuestro país, señores auditores. Entonces, por eso, mi llamado a través de los medios de Radio Portales de Valparaíso, a todos ustedes, amigos que nos están escuchando, ojalá a tomar esta invitación, no más manifestaciones. Pienso y creo firmemente que las autoridades y las personas que tienen que actuar ahora ya escucharon y tienen claro cuál es el pliego de peticiones, y ahora hay que darles tiempo para que lleven esto a la práctica. No sé qué piensas tú de este llamado, Daniel. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Efectivamente estamos en una etapa absolutamente irracional, y fíjate que esto me acuerda una ocasión en que tuve la suerte de servir en un país ahí en el Medio Oriente que está en permanente lucha. Y una de las cosas que nos comentaban ahí, porque nosotros preguntábamos en forma racional, oiga, ¿cómo maneja esto y por qué lo maneja de esta otra manera? Y la respuesta era muy simple. Cuando uno está enfrentando actitudes o actos irracionales,
uno no puede pensar o tratar de explicarlo desde la racionalidad. Tiene que irse a la irracionalidad para poder entenderlo. Y eso efectivamente es, ojo, estoy hablando de entenderlo, no justificarlo, que es muy diferente. Pero esa es la forma de tratar de ver cómo se puede analizar un problema como el que estamos viviendo en este momento en forma tan fuerte, tan directa y que obviamente no está afectando a todos. Y cuando digo afectando a todos, la verdad que no es tan así, porque esto normalmente lo que más afecta es a la gente que tiene menos recursos, a la gente que tiene menos posibilidades, a la gente que está más limitada en cuanto a alternativas para poder salir adelante. Entonces, esto hay que mirarlo desde un punto de vista de la irracionalidad. Oye, perdón, pero te voy a interrumpir porque me cuesta entender el método, porque pensar en forma irracional para explicarse algo es bien complejo. Entonces, no veo por dónde uno puede decir, o sea, me tengo que poner en la cabeza, en este caso, de los vándalos para poder explicarme lo que están realizando. Bueno, claro que sí. Por ejemplo, ¿qué racionalidad le encuentras tú a destruir un semáforo? O destruir el metro, que es un bien público, el cual esa misma gente que lo destruye lo va a ocupar y lo va a necesitar. Entonces, es algo que es absolutamente irracional. Conforme, a lo mejor uno podría decir, oye, destruyen, no sé, por otra cosa, ¿no es cierto? O sea, destruir ya es malo, porque yo creo que la humanidad, ¿no es cierto?, la evolución del ser humano tiende a la construcción y no a la destrucción. Y cada vez que nos hemos dedicado a la destrucción, hemos sufrido en todas partes del mundo, bueno, porque significa pérdidas no solamente de lo, como dices tú, de cosas materiales, lo como podría ser un semáforo, sino que también a la pérdida de vidas humanas, porque finalmente se destruyen la vida humana. Y lo hemos visto también en estos días que en nuestro Chile se han perdido vidas humanas. Pero claro. ¿Te fijas? Entonces la destrucción no tiene explicación, ni siquiera uno la mide de la irracionalidad. No pues, tiene explicación. La única explicación que podría tener es precisamente es cuando el hombre, este ser humano que vive en un marco de la cultura, que se comporta de acuerdo a ciertas leyes y a ciertos parámetros que hacen que nos respetemos mutuamente, se sale de ese marco de la cultura y entra al marco de lo instintivo, que en realidad lo instintivo no tiene marco, sino que es una situación absolutamente de supervivencia y me da lo mismo el resto, y al decir el resto me refiero a temas materiales y también a temas humanos. O sea se deshumaniza todo el asunto. Nos transformamos en animales. Finalmente. Absolutamente, y peor que animales, porque somos animales racionales y esa misma racionalidad nos lleva y nos permite entender dónde podemos causar más daño, lo que es ridículo, ¿te fijas? Entonces, es una cosa súper curiosa, pero hay una cosa que hay que recordarla y muchas veces a la gente no le gusta que uno le recuerde cuál es nuestro origen y de dónde, cómo hemos evolucionado los últimos 6 millones de años. Estoy hablando de 6 millones de años por ponerle un límite. Pero aparentemente, para el ser humano que vive en este marco de la cultura, pasar al marco instintivo se demora 3 segundos. O sea, muy poquito. Oye, entre paréntesis, hay muchos ejercicios que uno ve cotidianamente en de lo que tú estás tratando de plantear. Me refiero, por ejemplo, a estos reality. Pero claro. Hay un momento, señor auditor, que usted que ha visto a lo mejor reality lo puede verificar. Y la gente al entrar en un proceso que se pierden principios y valores y está echado ahí a su propio, digamos, ¿cómo decirlo? Como a su propio albedrío en cuanto a qué realizar para poder sobrellevar una situación determinada que le han planteado en este reality, la gente empieza a hacer cualquier locura. Así que realmente esto es una realidad, amigos auditores, y eso es lo que tenemos que llamar a detener, porque debe primar la cultura, la racionalidad, la cordura sobre todos estos otros aspectos negativos. Y eso es lo que hoy en día en nuestro Chile se necesita. Por eso, insisto, y voy a estar reiterando este llamado a calmar las pasiones y esperar ahora que nuestras autoridades, en el juego democrático que estamos insertos, como es una democracia, busquen las soluciones de ya las cosas que se han listado, ¿no es cierto? Entonces,
me parece grave lo que está pasando desde el punto de vista que hemos perdido la racionalidad y muy triste pensar que ciudadanos, personas como nosotros, de repente están al otro lado de la calle y se sienten, impulsados por alguna fuerza superior que les permite entonces destruir y causar daños en este caso a la propiedad privada, a la propiedad pública y a las personas, como hemos visto en todos estos 20 y tantos días de tragedia, como llamo yo. Bueno, lo que estás comentando tú, Juan Enrique, se está estudiando hace bastante tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que son estudios que son poco conocidos en general. Y fíjate que yo me atrevería a recomendar ahora, hay una película en Netflix, aquellos que tienen acceso a Netflix, que se llama El Experimento. Y El Experimento es una película que relata un experimento, como lo indica el título de la película, que se efectúa en una universidad de Estados Unidos, en la cual eligieron a estudiantes absolutamente normales y los pusieron en determinadas condiciones, y estos estudiantes normales se transformaban en unas bestias. Sí. Ese es el ejercicio que hacen una especie de cárcel, una ¿no? especie de cárcel. Sí, hay varios. sí, Hay uno que en la cárcel, y hay otro que se hace con una persona que le ordenan ejecutar una determinada acción, y esa acción obviamente le producía daño a otra. Y el tipo, digamos, no se fijaba, porque como le habían ordenado, lo hacía. Es una cosa realmente increíble. Y ese es uno de los experimentos. Pero fíjate que eso es lo actual, para que alguien lo pueda ver. Y esa persona que ve esta película, El Experimento, nuevamente repito cómo se llama, automáticamente uno lo lleva a escudriñar un poquitito más en qué es lo que pasa. Y yo me atrevería a mencionar 4 textos que son de Sigmund Freud, estamos hablando a principios del siglo pasado, que uno podría decir están medio pasados de moda. Desgraciadamente no están pasados de moda, que son los 4 textos políticos, entre comillas, que le asignan a Sigmund Freud, y uno de ellos se llama El malestar en la cultura, en donde Freud explica en un lenguaje que hay que leerlo con calma, ¿sí? No es un texto fácil de leer, pero explica en forma muy detallada cómo la persona sometida a determinadas condiciones es capaz de hacer las barbaridades más grandes. Y eso se ha visto a lo largo de toda la historia, y se basa mucho en un escrito de un señor que se llamaba Gustave Le Bon, estoy hablando de 1890 y tanto, 95, 97, en donde él describe el comportamiento de las masas. Y las masas efectivamente están sometidas a esta fuerza que tú mencionabas, que es una fuerza absolutamente irracional, que lo entrega el grupo, y esa persona hace cosas en grupo que individualmente no sería capaz de hacer. Así es. Entonces el grupo como que se aleona y parten, digamos, destruyendo absolutamente todo. Bueno, por eso volvemos, Daniel, yo te interrumpo porque creo que para traerlo a la terrenidad y a la actualidad, esa es la situación que se está produciendo hoy día en nuestro Valparaíso, en Viña del Mar y en tantas ciudades y en la capital, en el sentido que vienen estas manifestaciones multitudinarias y se insertan en esto grupúsculos violentos, anarquistas, terroristas, pongámosles el adjetivo que quiera, pero que no están en la manifestación pacífica, tienen otros intereses, pero basta que ellos actúen para que la masa se sienta, como dices tú, autorizada. Los que incluso yo creo muchos de los que iban en forma pacífica también empiezan a tirar piedras, a lo menos. Pero claro. Y otros van, los más extremistas obviamente, con elementos contundentes, con bombas molotov, qué sé yo. Así que por eso, amigos auditores, hoy en día viernes 8, que se inicia semanas, ¿cómo se llama? De la destrucción del muro de Berlín. No, del día católico, ¿cómo se llama esto? El mes de María. ¿Ya? El llamado es a que no seamos los tontos útiles los que marchamos por las calles o los que marchen por las calles en manifestaciones pacíficas, porque le están dando sustento para que se inserten los violentistas. Yo creo que eso es lo que tenemos que parar. Ya es suficiente, y creo que este llamado que estamos haciendo con Daniel hoy día en Revelando debiera ser escuchado por todo Chile, no solamente aquí en nuestra región, para no más manifestaciones. Y para cerrar un poco este tema, y podemos pasar a otra cosa, Daniel, yo creo que también hacer un comentario en el sentido que
he echado de menos que alguna autoridad, alguna personalidad, no sé, alguien de los medios esté haciendo este llamado que hoy día estamos haciendo aquí en Revelando con mucha fuerza. No más manifestaciones, basta. No he escuchado ese llamado a la cordura, ese llamado a cesar y dejar que ahora, como hemos escuchado durante decenas de años a nuestros políticos, que las instituciones funcionen. Las instituciones deben funcionar y eso es lo que hay que dejarle ahora el tiempo para que toda esta agenda que se ha planteado, todo este pliego de peticiones muy reales de la ciudadanía puedan llevarse a buen término, ojalá en un plazo lo más breve posible. Mira, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que yo me atrevería a sugerir un modelo de qué es lo que está pasando. Con bastante audacia lo hago, sí. Un modelo de cómo se está manejando toda esta situación. Y efectivamente hay un llamado a una marcha pacífica, extraordinario. No tengo nada contra eso y nadie podría tener nada contra una manifestación pacífica, por la razón que sea. Ni un problema, partimos. Pero una vez que se logra esta convocatoria de gente normalmente con buenas intenciones que va a esta marcha, esta convocatoria es aprovechada por gente que está preparada para esto. Está absolutamente preparada para juntar un determinado gente. Cuando uno ya entra a una manifestación de más de 15 personas, ya entra en una lógica de masas, que es peligroso. Ya ahí uno se siente, ya deja de ser individual, sino que se siente empoderado por esta masa que tiene, que puede ser de 15 o más personas. Y eso, la gente que conoce temas de sociología entiende perfectamente cuál es el fenómeno que se produce ahí. El hombre, insisto, deja de ser individuo y pasa a ser una masa. Esta masa, debidamente asusada y bien controlada por gente que sabe hacerlo, es dirigida sin ningún problema y parten caminando, marchando, lo que sea, hasta que se empieza a enardecer mediante gritos, porque el mismo grito automáticamente también te aleja de la racionalidad. Cuando uno grita, obviamente no está en sus cabales. No están en diálogo. No está en el diálogo, exactamente. Posteriormente, ¿no es cierto?, se pasa al insulto, y el insulto, ¿qué es lo que hace? Deshumaniza al otro. Ya uno no es el insulto a otra persona, sino que es a algo, de da lo mismo. Esa persona no se quiere, más o menos que ni siquiera merece vivir. Y logrado ya todo este clima, bien alimentado por diferentes personas, ¿no es cierto?, que llevan los insumos, llevan las bombas Molotov, llevan las piedras, etcétera, etcétera, basta que se produzca un destrozo, que lo hacen a propósito. Es decir, se quiebra un ventanal para que esta turba, esta persona que partió con muy buena intención, que cae ya en esta lógica de masas, que ya está metida en una mentalidad de masas, se convierta en un vándalo y proceda también a colaborar a la destrucción de lo que sea. Y eso se llama la teoría de las ventanas rotas. Así es. Un experimento que se hizo en Estados Unidos, el profesor, si mal no recuerdo, es Philip Zimbardo, donde hizo exactamente ese experimento y logró, desgraciadamente, demostrar esta lógica, que no es lógica, es ilógica desde el punto de vista humano, pero que realmente funciona así. Ahora, un aspecto positivo de todo esto, que lo dije ya en una oportunidad, lo vuelvo a reiterar, y lo vuelvo, a insistir en este tema. En este momento, en Chile hay más teléfonos celulares que habitantes. Es decir, prácticamente todo el mundo aquí en Chile tiene su teléfono, que contiene una máquina fotográfica y una filmadora. Y gracias a esas fotos y gracias a esas filmaciones, que se ha podido identificar a muchos individuos que están en diferentes marchas, muchas veces a rostro descubierto, otras veces con el rostro un poco cubierto, vehículos a los cuales mediante su placa patente se ha podido identificar que son los que llevan todos estos insumos para producir más vandalismo, más destrozos, es decir, está todo esto organizado. Pero por otro lado, esas personas están siendo individualizadas y tarde o temprano van a tener que pagar por ello, porque no es lógico y no es posible que esto quede en una impunidad absoluta y les salga gratis. Sin duda. Oye, eso que tú estás planteando, y yo creo que los auditores deben de estar conscientes de eso, esperamos que la autoridad
en este caso el Poder Judicial, actúe y logre entonces condenar a toda esta gente que son unas minorías, como bien lo explicaba Daniel, que son las que asusan y finalmente inducen a que la masa reaccione y haga todo esto destrozo y la destrucción tremenda. Oye, en esto de la teoría de las ventanas rotas, el experimento, explicar también, me parece que en algún programa anterior algo hablamos al respecto, para que la gente que nos escucha lo entienda bien. Esto fue bien simple en Estados Unidos, en 2 lugares bien disímiles en cuanto al estrato social al que se refería. Uno era Brooklyn, mal barrio en Estados Unidos, y ahí dejaron un vehículo impecable y lo dejaron abandonado un día. Ese vehículo al día siguiente estaba ya destrozado, al par de días después le habían sacado las ruedas y así lo fueron deteriorando. Pero simultáneamente habían dejado otro vehículo igual en otro barrio de un estrato social alto, y pasó un día, no le hicieron nada, pasó 2 días, no le hicieron nada, pasó una semana, no me acuerdo cuánto fue el ejercicio, pero da lo mismo el tiempo. Y finalmente los que estaban a cargo del experimento, del ejercicio, te dijeron, a ver, rompámosles un vidrio. Y a ese vehículo que se había mantenido incólume durante X días en este barrio de un estrato social alto, le rompieron el parabrisas. Y eso originó que se produjera la destrucción, porque la gente sintió que había, autorización, por decirlo así, para seguir rompiéndolo, destruyéndolo y robándole las partes. O sea, el comportamiento del ser humano no tenía relación con su estrato social, sino con esta condición que se había dado con ver las ventanas rotas. Y de ahí viene este ejercicio. Pero fíjate que sin irnos a Estados Unidos, veamos qué es lo que pasa con una casa abandonada aquí en Chile. Pasa exactamente lo mismo. Se cumple la teoría o el ejercicio. Entonces, sí. esa parte instintiva del ser humano hay que tenerla muy presente, y es lo que tenemos que controlar mediante leyes, reglamentos y obviamente el respeto que nos merecemos todos. Oye, pero a propósito de los teléfonos celulares y de las filmaciones y fotografías, la Policía de Investigaciones, que es gente súper profesional, que saben exactamente, cumplen su pega, pero muy, muy bien, han dado varios teléfonos a los cuales uno puede hacer llegar informaciones, filmaciones, fotografías, de tal manera que contribuyan a identificar a esta gente que está haciendo vandalismo. Y eso ha tenido muy buen resultado hasta ahora. Es un trabajo lento, no es una cosa de un día para otro. En algunos casos ha sido bastante rápido, pero el resto se van a demorar un poquitito más. Pero van a llegar. Sí, oye, yo para reforzar esto... Y perdona, la Policía de Investigaciones muerde y no suelta. Sí. Oye, y para la tranquilidad de los auditores y de los ciudadanos de nuestra región, nuestro Valparaíso, estaba viendo en alguna medio de comunicación que ya llevan detenidos alrededor de 800 personas como responsables de los robos, de los saqueos y del vandalismo que hemos visto aquí en nuestra región. Me refiero aquí a Valparaíso. Así que quizás se ha publicitado poco lo que está diciendo Daniel, en el sentido que hay teléfonos de la Policía de Investigaciones en los cuales uno puede, a través de los medios de las redes sociales, hacer llegar estas filmaciones de algún hecho delictivo que uno tenga ocasión de ver en estas marchas pacíficas que finalmente van derivando en algo realmente diferente. Así que un llamado, amigos auditores, a colaborar para protegernos y detectar y denunciar a aquellas personas que están realizando o induciendo a la realización de delitos. Aquí tengo precisamente el teléfono de la PDI para saqueos. Bueno, darlo. Lo voy a dar. Es el +569 3864 4444. Repito, 93864 4444. Los 4 últimos números son un 4. Así es que, señores, si tienen ustedes alguna información, fotografías, filmaciones de saqueos, traten de hacerlos llegar. Y la PDI está dando las instrucciones en que cuando uno esté grabando, diga la fecha, hora y lugar, porque eso es válido como medio de prueba ante la Fiscalía. Fecha, hora, lugar y
el teléfono, lo voy a repetir una vez más, 93864 4444. Así es que esa es una de las formas de poder prevenir y poder, no, más que prevenir, poder perseguir a aquellas personas que caen en esta lógica de masas y son mal conducidas por agitadores profesionales que lo único que quieren hacer es destruir y provocar caos y miedo. Y eso no lo podemos permitir y no lo vamos a permitir. Eso quería comentar yo al respecto. Me parece muy interesante e importante, amigos auditores. Entonces, reiteramos este llamado a colaborar con nuestras policías de investigación en este caso y hacer las denuncias, hacer llegar los antecedentes que puedan tener ustedes de hechos delictivos durante la realización de esas marchas, entre comillas, pacíficas, y reiterar nuestro llamado a no más manifestaciones, dejemos que las instituciones funcionen. Eso que hemos escuchado, amigos auditores, ¿cuántos años que...? Bueno, realmente ahora yo estimo y aprecio que nuestra clase política tendría que ser muy poco inteligente para no haberse dado cuenta de cuáles son los llamados de la ciudadanía, cuáles son las necesidades, cuáles son los aspectos importantes que hay que corregir de ahora en forma casi inmediata, si fuese posible, y entonces démosles el tiempo. Lamentablemente no hemos escuchado mucho llamado a la unidad en este aspecto para que estos se vayan abriendo, pero sí hay buenas noticias. Yo creo que deberíamos hablar un poquito de las buenas noticias. Ayer escuchamos que se aprobó esta reforma tributaria, ¿te fijas? Entonces yo creo que se están dando avances. Hoy día salió en la prensa también que el Congreso está entrando a analizar una ley para modificar la reelección de los parlamentarios, que yo creo que son aspectos que mucha gente ya está deseosa de que se realicen y que no son, además no requieren un quórum muy especial ni requieren recursos, que es cuestión de que se ponga de acuerdo, en este caso el Congreso, y dicten las leyes pertinentes. Es un buen punto, ¿eh? Un buen punto, y efectivamente hay que tratar de avanzar en la medida que se pueda. Pero yo, junto con celebrar este avance, ¿no es cierto?, en lo que es la reforma tributaria, también debo recordar que esa reforma tributaria lleva bastante tiempo estancada en el Parlamento. Y yo quiero destacar aquí una cosa que es muy importante. Este es un problema político que tiene que ser arreglado por los políticos que no se han querido poner de acuerdo y se ponen a discutir puras... Voy a dejar en... Leceras. Leceras. En el Congreso, en vez de preocuparse efectivamente de lo que la gente está pasando. Pero ahí nuevamente me hago una autocrítica, porque esos legisladores que están en el Parlamento fueron elegidos por nosotros. Es decir, junto con este despertar, con este que Chile despertó, que la violencia y con todo este cuento, que las demandas, etcétera, señores auditores, despertemos también en cuanto a quienes elegimos que nos representen. Porque, insisto, este es un problema político que tiene que ser solucionado por los políticos que no lo han querido solucionar por estas tosudeces y estas peleas que en el fondo son peleas de poder para ver quién es el que se luce más o el que se luce menos en un momento determinado en el Parlamento. Y el Parlamento es algo serio, algo muy serio, porque esos son los que nos rigen la vida. Y si tenemos a gente elegida que no tiene la capacidad o que se dedica a cantar cuando tiene que aprobar una ley o tiene que hacer una intervención, la verdad que es una chacota, pero esos son nuestros representantes y los representantes los elegimos nosotros. Así que aquí hay dos llamados. Primero, a todos los ciudadanos, de tal manera que elijamos bien, y a los partidos políticos que nos pongan buenos candidatos, porque eso también es fundamental. Bueno, aquí también deberá haber una modificación en cuanto a quienes pueden optar por un sillón en nuestro Congreso, amigos auditores, un curil, como se dice también, ¿no es cierto? El tema es, ¿estamos conscientes que ser mayor de edad es requisito suficiente para ir a sentarse en la Cámara de Diputados o en nuestro Congreso para legislar y regir los destinos de toda esta nación, de los 17 millones de chilenos?
esto no se trata de hacer discriminatorio ni tratar de hacer diferencias odiosas. Es una realidad. Se necesita gente técnica, preparada, intelectualmente completa, con experiencia. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es como lo mínimo que uno podría pedir, pensando ahora que se está hablando de hacer una modificación o una nueva carta fundamental, una nueva constitución. Es un tema. Yo creo que lo vamos a dejar para de vuelta de la pausa para continuar esto, Daniel, de los requisitos que deberían tener nuestros futuros parlamentarios. Perfecto. Un minuto. Vamos a descansar un minuto, que voy a ir al baño. ¿No salió al aire eso, no? No, después de cortar. Bueno, después de esta breve pausa musical, estimados auditores, continuamos con su programa Revelando este día viernes 8 de noviembre, inicio del mes de María, como habíamos dicho, y estamos comentando aquí la actualidad con Daniel Arellano. Y estábamos, antes de irnos a la pausa, había planteado yo, Daniel, el tema de la calidad de nuestros parlamentarios. ¿Qué opinas tú de ese tema? Bueno, la verdad que ahí podríamos estar hablando varios programas al respecto. Pero precisamente yo creo que hay un tema que es muy serio ahí. Hay un tema de capacidad. ¿Y cómo medir la capacidad? Porque efectivamente uno podrá decir mayor de 18 años, que sea profesional, que no estoy tan seguro. ¿Eh? Porque, por ejemplo, hay un concejal en Limache, don Gerardo Valenzuela creo que se llama, que es una persona que no tiene estudio universitario, pero es una persona terriblemente sensata, con mucho sentido común, y que lleva muchos años de dirigente. Es decir, ese hombre perfectamente puede ser también. Hay un tema, yo creo que hay que conjugar un poco un tema de experiencia, una experiencia de vida, con capacidad, con preparación, etcétera. Hay que hacer una buena ecuación ahí. Oye, porque perdón, tú hablas experiencia y también experiencia política, porque se me acaba de ocurrir, y lo ha dado vuelta un par de veces el tema antes también, hablas de un concejal. Es como el punto de partida de la carrera política. Entonces yo diría, para ser alcalde, uno debería esperar que alguien hubiese sido antes concejal. Haber una especie de carrera política, si uno lo pudiera llamar así, que también les daría esa parte importante que dices tú, de experiencia política. Entonces no sentar a alguien de 18 años en nuestro Congreso sin que antes hubiera tenido un paso previo, no sé, como concejal, como alcalde. ¿No te parece que podría ser una buena...? Ese es como que el camino ideal, porque efectivamente hay toda una trayectoria que uno tiene que tener de tal manera, conocer exactamente. Pero yo creo que hay un factor que es mucho más importante, que tener una cierta empatía y una cierta cercanía con la gente. Es decir, no tenerle problemas a ir a meterse a los barrios, conocer las reales necesidades, no transformarse en un mero escuchador de problemas, sino que también plantear soluciones y fundamentalmente soluciones que sean en conjunto, porque aquí no cuesta nada pedir, pero la pregunta es, oiga, conforme, usted me está pidiendo, pero ¿qué me va a dar usted, po? Bueno, pero ahí tiene que haber un conjunto de sin cosas. Sin duda uno desearía que fuera gente involucrada y con los que representa. O sea, para eso la única forma de hacerlo, de cualquier político que podamos tener en mente, un concejal, un diputado, un senador, si no está
concurriendo a las bases que lo van a elegir o que lo eligieron, no tiene destino. Fíjate que yo creo que ahí hay un tema bien interesante, porque yo creo que si en general hay gente que es próxima a lo que sucede en una comuna, son los alcaldes. Los alcaldes y los concejales, que son los que están directamente metidos en el tema. Ahora, y los temas que tienen que enfocar los alcaldes y los concejales no son temas políticos, son temas de realidades. Es decir, la falta de agua, la falta de esto, la falta de... Es decir, el problema que tiene la gente real. Lo que pasa es que muchas veces se utilizan estos puestos para hacer una carrera política que obedece a una ideología. Y resulta que las necesidades de la gente no obedecen a una ideología, obedecen a necesidades que son naturales. Las ideologías nos podrán ayudar a encauzar, a pensar, a mirar, mire, en realidad esto se puede hacer así, se puede hacer acá. Pero no va a solucionar el tema real de la gente. Es decir, con una ideología no va a llegar a ninguna parte. Nos podrá ayudar a pensar, pero no nos va a ayudar a solucionar el problema. Y esa es la razón por la cual hay comunas en que los alcaldes tienen una determinada ideología y la gente los quiere igual y los elige igual, porque son efectivos en su tarea. Ahora, oye, como el caso de Olmué. Bueno, ahí tiene un caso. Ahí salió la alcaldesa, que era de Chile Vamos, y entra un concejal que la reemplaza como alcalde, que no es de esa coalición. Bueno, exactamente. Entonces porque es una persona que sin duda tiene los méritos y reconocido por sus pares, lo han puesto en ese cargo. Bueno, y también yo conozco el caso de Hualpén, en la octava región. Efectivamente, el alcalde lleva muchos años, o llevaba, no sé si estará todavía, pero llevaba muchos años y era perfectamente elegido y en forma reiterada, porque ha sido una muy buena tarea. Entonces, aquí hay determinados niveles. Entonces, pero es un tema interesante en todo caso para pensarlo ahora que se está hablando tanto de esta nueva constitución, que creo que sería un tema también que podríamos conversar un poco, Daniel. ¿Qué cosas tendría que incorporar esta nueva constitución? Porque mucho se habla como que esto fuera la varita mágica que nos va a solucionar todos los problemas. Yo creo que la mayoría de los chilenos lo debe entender, que eso es imposible que así sea. Como antecedente histórico, anecdótico, estuve revisando un poco y, bueno, me parece que todas nuestras constituciones se han originado después de periodos bien críticos, y mucho más críticos que esto que estamos viviendo hoy día acá, porque de revoluciones, como fue, por ejemplo, la de 1833, que es, por recordar, la del siglo XIX más relevante, y después la de 1925. Entonces, curiosamente, hoy estamos viendo que hay un sentir, escuchaba ayer algunos programas en televisión y en radio, de que la ciudadanía debe expresarse y debe, como parece que la intención fuese que todos redactásemos y participáramos en la creación de esta nueva constitución. Entonces, bueno, es una muy loable idea, pero una utopía total, porque finalmente el que va a redactar va a ser un grupo que tendrán que recoger las inquietudes de la ciudadanía. Y lo otro que quería agregar es que también se cuestiona la forma de ¿cómo se dice?, de aprobación que han tenido, y particularmente la constitución que nos rige hasta el día de hoy. Y resulta que también todas nuestras constituciones tuvieron un método de aprobación, sobre todo las últimas tres que había mencionado, bien sui generis y algunos bien poco representativos. No me voy a referir a la última, me voy a referir a la de 1925, que se votó en un plebiscito, pero finalmente tuvo la participación en la votación fue menor del 50%. Entonces, claro, en teoría no habría tenido ninguna validez o alguna legitimidad, pero el ejercicio o el operarla y desarrollarla y mantenerla le dio finalmente su legitimidad hasta el año 70 y tanto, que después al 80, que es la última, ¿no? Bueno, yo creo que en ese aspecto también, si uno analiza la Constitución actual, que tiene
una cantidad de modificaciones increíble a partir del original que fue aprobada en 1980 por un plebiscito, ¿no es cierto?, pero que ha sufrido muchas modificaciones. Y yo creo que ese es el procedimiento correcto, es decir, se hizo algo y que se ha ido modificando en el tiempo de acuerdo a cómo se va evolucionando la sociedad, y que me parece lo correcto. Pero eso es una evolución, y yo no veo por qué tenemos que partir a una revolución, o sea, partir todo de nuevo. Es decir, partamos de lo concreto, lo que ha servido, porque, perdón, desde el año 80 a la fecha, cómo ha progresado nuestra sociedad, yo creo que de forma bastante exponencial, y por algo, de una u otra manera, tenemos buenos índices en un montón de aspectos. Es porque hemos sido capaces de partir de una base imperfecta, todo lo que uno quiera, pero ha ido evolucionando de tal manera que se han ido solucionando los problemas que se han ido presentando en forma como corresponde a una democracia, en el Congreso. Sí, no, yo creo ahí no estoy tan de acuerdo contigo. No es que se trate de reformar, no reformar, de hacer algo de cero, porque... Pero si eso es lo que quieren con la Asamblea No, porque estoy seguro, si nosotros comparásemos o pudiésemos comparar las constituciones de Chile, seguramente hay artículos que han perdurado más de 100 años. Pero claro. ¿Te fijas? Entonces, por eso no vamos a partir a escribir todo de nuevo, sino que se van a tomar, obviamente, lo que nuestra tradición republicana ha verificado que es positivo y está bien. Eso se va a mantener. O sea, no sé, pues no creo que vayan a inventar... cosas que derechos humanos nuevos. Tenemos una larga lista y detallada explicación de los derechos de los ciudadanos en nuestra actual Constitución, y seguramente en la próxima van a estar los mismos, y podrán modificar un par de letras más, un par de letras menos. El tema es que uno no ve que se haya enfocado esto en las cosas que realmente a lo mejor necesitan cambio, que lo que mencionábamos hace un rato atrás, que yo creo que sí es un cambio que debería estar la situación de nuestros parlamentarios. Claro. ¿No es cierto? Que ahí debería haber un cambio, pero como se habla en voz grande y global, una nueva constitución, como es tan abierto el espectro, uno dice, bueno, pero ¿qué le van a poner adentro? Y yo creo que ahí es donde sale esta natural duda de muchos, y en este caso lo que tú planteas, que dice, oye, esto es una revolución. No, lo que pasa es que todavía no se ha decantado para que esto llegue a que finalmente se desarrolle el proceso de cambio. Bueno, ahí tu raciocinio, que es absolutamente racional y lógico, y lo comparto, yo lo veo desde el punto de vista irracional. Porque efectivamente lo que tú estás planteando es una buena intención, y yo creo que así debería ser. Pero resulta que hay personas que tienen un alto puesto en este momento, en un alto puesto público, como es el presidente del Senado, que asumió su puesto diciendo que desde ese puesto él iba a promover y hacer todo lo posible para lograr una asamblea constituyente. Y la asamblea constituyente significa que va a haber un grupo de personas, que no sé cómo los van a elegir, que va a redactar absolutamente todo de nuevo, como sucedió en Venezuela. Entonces, cuando esta buena intención, insisto, comparto tu planteamiento desde el punto de vista de las buenas intenciones, pero resulta que hay gente que está pensando en forma absolutamente irracional, para mí, y les da lo mismo. Es decir, tenemos que hacer una nueva constitución a la pinta de lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es copiar una asamblea constituyente o una constitución como la que está vigente en Venezuela. Que fue eso es una posibilidad. Es que ese es el proceso que se siguió, Juan Enrique, y si hay videos que lo dicen, ahí Maduro incluso hasta mostraba una nueva constitución para Chile. Entonces, la verdad que yo ya no creo en el viejito pascuero. Y no creo en las buenas intenciones de esta gente que afortunadamente lo declara, es decir, que no, una nueva asamblea constituyente. Entonces, la verdad que no creo en eso, porque no me van a calzar una vez más, no más. Pero tú te abres a alguna reforma entonces, algún cambio de acuerdo a cómo está establecido en la Constitución de pero absolutamente que sí, si para eso están. La Constitución nuestra actual, con todas sus reformas,
que ya no es la Constitución de la dictadura. Pues, el presidente Lagos dijo bien claro, cuando la promulgó, la Constitución de Lagos, con todas las modificaciones del caso, contempla los mecanismos para hacer las modificaciones que sean necesarias. Entonces no veo por qué hay que hacer algo nuevo cuando existen los mecanismos para modificar lo que está ahora en el Congreso y en forma democrática. Oye, otro aspecto que creo que a los amigos auditores es bueno indicarles es que un proceso de esta naturaleza que estamos hablando de escribir de nuevo la Constitución, o una nueva Constitución, llámelo como quiera, es un proceso que algunos dicen mínimo un año. Y todos sabemos en Chile que nuestros plazos se alargan bastante, es cuestión de ver cómo se procesan las leyes, cuántos años toma eso, y en general siempre los plazos tan cortos. Así que no es algo que escribir una nueva Constitución pasa, como decía Daniel, también por generar el método de cómo hacerlo, que es una complejidad tremenda. ¿Quiénes van a escribir esto? No pueden ser los 17 millones chilenos. Hay que escoger, hay que hacer un procedimiento, un reglamento para que esta comisión, asamblea constituyente o como se llame, pueda elaborar este documento que después se supone que debe ser plebiscitado para la aprobación de todos los chilenos. Entonces, parece como más obvio, más lógico hacer una reforma de los aspectos específicos que la actual Constitución se le encuentran que están en ¿cómo se llama? Imperfectos. Entiendo que ahí hay algunos que deben seguramente haber más que consenso en Chile de que tienen que mejorar, si puede ser importante hacerlo. Entre ellos, por ejemplo, el trabajo y la forma que tenemos el Tribunal Constitucional. Claro. A lo mejor sí, se puede. Entonces yo creo que es mucho más válido ir por el lado de hacer una mejora, que además sería en un plazo mucho más breve, porque irían sobre temas específicos, que en pensar de escribir toda una cosa o una carta fundamental de nuevo, porque implica ir a un plazo mucho más largo y quizás, no sé, de varios años. A mí lo que yo quiero destacar una cosa, que todo el mundo piensa que con una nueva Constitución se van a acabar todos los problemas, y este es un tema que es absolutamente propio nuestro, chileno. Cuando aparece un problema, no importa, vamos a hacer una ley para que se solucione el problema. Y eso no es así. Las leyes no solucionan los problemas. Las leyes son el marco regulatorio para poder enfrentar ese problema. Pero el problema no se soluciona con sacar una ley. En absoluto. Hay todo un tema que va más allá de lo que está escrito en un papel, si el papel aguanta mucho. Y con eso, fíjate, quiero conectar un poco el tema del Consejo de Seguridad Nacional, que fue convocado el día de ayer, en la cual de las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, desde las 10 medidas, hay 4 leyes. Entonces, de las 10 medidas, 4 leyes, que con 4 leyes se supone que vamos a comenzar a solucionar el problema. Una ley es la ley antisaqueo. La otra es la ley anti-encapuchados. La otra es la ley antibarricadas. Después se habla de la ley de inteligencia, que lleva pero mucho tiempo durmiendo por ahí. Y la verdad que yo no he leído la nueva ley de inteligencia, pero ya la leí la anterior y que ya era mala, porque efectivamente esa ley tiene cualquier cosa menos inteligencia. Es decir, la gente que la redactó no tiene idea de lo que está hablando. Yo, sin ser experto en inteligencia, algo sé del tema, y me atrevo a decir con bastante autoridad en ese aspecto de que eso no es inteligencia. La otra, el Estatuto de Protección de Carabineros. Perdón. Es decir, nuevamente, el nombramiento de un equipo de abogados del Ministerio del Interior, la coordinación de inteligencia entre Carabineros y PDI. Esa es función de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia, que parece que no la han cumplido. Y tampoco no es llegar y ordenar a Carabineros y a la PDI, oiga, ¿saben qué más? Coordínense. No. El tema de inteligencia es bastante más serio que eso. Hay un tema de confianza, es un tema de conocimiento, y repito lo que ya he dicho en varias oportunidades. Armar un sistema de inteligencia en un país toma a lo menos 20 años. 20 años, en la cual se requiere formar gente, hacer una escuela de inteligencia, y eso
que en un momento determinado aquí en Chile estaba funcionando y en forma bastante efectiva, fue desmantelado. Y ese es el problema que tenemos ahora. Todo el mundo se queja de la falta de inteligencia. Señores, no podemos pedirle inteligencia a Carabineros ni a la PDI cuando fueron desmantelados en sus funciones. Así de simple. Entonces Bueno, hay que pero tomarlo de igual, forma seria. Yo creo que lo que estabas refiriéndote tú, Daniel, de esta agenda de seguridad, creo que es un paso importante nuevamente en ir creando el camino para salir de esta crisis que tenemos hoy en día. Tenemos la agenda social que ya está en evolución y se van desarrollando distintos tópicos para ir mejorando y ojalá con esto calmar el ímpetu que tiene nuestra juventud, sobre todo, que yo estoy de acuerdo con ellos en que se manifiesten, pero yo creo, y vos lo voy a seguir reiterando porque ya nos queda, parece, poco tiempo en nuestro programa, en el sentido de ir a la cordura. Basta las manifestaciones, las instituciones ahora deben funcionar, tenemos el pliego de peticiones, así que amigos auditores, yo no puedo dejar de cerrar este programa revelando de este viernes 8 de noviembre, haciendo un llamado a eso. No más manifestaciones, estamos dando pie para que los vándalos, el lumpen, los delincuentes y quizás otros se introduzcan y nos causen destrozo y destruyan nuestra ciudad, nuestro Valparaíso, nuestro Chile. Ese es mi llamado para que haya cordura y que finalmente salgamos adelante. Tengo fe y esperanza que así va a ser. Yo comparto absolutamente tu llamado, Juan Enrique, pero también yo quisiera hacer presente una situación desde las líneas de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro y también de la Multigremial de las Fuerzas Armadas. Ya el 24 de octubre se le estaba sugiriendo al presidente que llamara al Consejo de Seguridad Nacional. Nosotros desde ASOFAR no seguimos esa línea, sino que estábamos sugiriendo que formara un gabinete de crisis, de tal manera que integrara todas las fuerzas necesarias para poder enfrentar eso. Aparentemente el gabinete de crisis habría sido más efectivo que el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Por qué? Porque resulta que el presidente llama con muy buena intención para enfocar este problema al Consejo de Seguridad Nacional y resulta que 4 de los 9 integrantes obedecen y le presentan reparos. Dice que no era necesario, que no era para tanto. Entonces, a ver, el presidente del Senado, nuevamente una autoridad que dice que no está de acuerdo con que se hubiese llamado al Consejo de Seguridad Nacional. Pero, perdón, el Daniel, presidente de la Corte Suprema dice que tampoco. Es una potestad del Ejecutivo. Si no le parece, bueno, será problema de él que no le parezca, pero está quedando mal ante la ciudadanía. Bueno, pues. el tema está que el presidente del Senado y el presidente de la Corte Suprema y el presidente de la Cámara de Diputados y el Contralor parece que todavía no entienden el problema y no se han dado cuenta de lo que está sucediendo ahora. O a lo mejor se han dado cuenta y no les interesa que se solucione, nuevamente desde el punto de vista de la irracionalidad. Pero terminemos acá, hagamos el llamado, me sumo al llamado de Juan Enrique Holguín, no más manifestaciones, señores auditores, no se dejen utilizar por gente que estén provocando violencia, destrucción, controlen también o traten de controlar en sus familias, háganles ver que este no es el camino. Nos ha costado mucho construir este país, estamos avanzando o estábamos avanzando y no nos merecemos retroceder y volver a una situación que nos ha costado mucho salir y llevamos mucho tiempo en eso. No más. Señores auditores, muchas gracias. Será hasta otra oportunidad. Gracias, Juan Enrique. Muchas gracias a Radio Portales. Muy buenas tardes.